En esta grabación vamos a mostrar cómo abordar la fase de la descripción cuando el material a comentar es un texto. Como se indica en el documento elaborado por el equipo docente titulado Orientaciones para la realización de prácticas, cuando se trata de describir un texto, hemos de fijarnos en primer lugar en la naturaleza del texto. Si es un texto de época, es decir, un texto de siglos pasados, o es un texto actual o contemporáneo. Y dentro de este ámbito podemos abarcar desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. También hemos de fijarnos en qué tipo de texto es. ¿Es un texto legal, una declaración pública, un texto académico, una memoria, un testimonio, etcétera? Asimismo, convendría cuando hagamos la lectura marcar aquellas palabras que no entendamos y en algún caso, cuando no figure la fecha, pues intentar deducirla. Aunque es muy difícil establecer una clasificación de textos, pero aquí os muestro los más importantes, los más frecuentes. Pueden ser, por ejemplo, textos de naturaleza jurídica, es decir, que sean leyes, constituciones, decretos. También pueden ser textos que recojan contratos legales u otro tipo de actos jurídicos. Pueden ser textos historiográficos, es decir, textos redactados por cronistas o historiadores en el pasado que tienen como finalidad describir o analizar hechos históricos. También podemos encontrar textos de naturaleza literaria o ensayos de diferente formato. Ahora os voy a mostrar diferentes tipos de textos y abajo en un recuadro con fondo crema podéis ver pues, las características del texto. Obviamente no da tiempo a leerlo durante la presentación, pero del curso virtual vais a poder descargar todas las diapositivas en formato PDF para que podáis leer con atención los textos, ver las gráficas, las tablas, los mapas, los diagramas, etc. Bueno, este es un fragmento de un texto cuyo autor es Columela, que fue un agrónomo romano, y el texto ha sido editado recientemente por A. Holgado en 1988. En cuanto al tipo o naturaleza del texto, pues se trata de un tratado de agronomía, en el cual pues se dan orientaciones a los futuros propietarios o a los propietarios de explotaciones sobre cuáles son las mejores formas de ponerlas en explotación. La obra de la que procede este texto se llama De los trabajos del campo. Este es un texto que también trata sobre el Imperio Romano, pero sin embargo no es un texto de época, es decir, no fue escrito durante la época del Imperio Romano, sino que ha sido escrito recientemente. Y en él se recogen las teorías de un sociólogo norteamericano sobre las posibles causas de la caída del Imperio Romano. El texto corresponde a un autor contemporáneo, Carlo Maria Cipolla, y lleva por título Allegro ma non troppo. En este caso no figura la fecha de edición. Este es también un texto de época. En concreto, es un texto redactado en el siglo XII, en 1154, por un famoso geógrafo árabe, el Idrisí, en el cual se habla de cómo era la ciudad de Almería en la época en que ésta estuvo dominada por los almohades. Sabemos que es un texto del siglo XII, porque aparece en el pie de página. Y a la hora de clasificarlo, pues diríamos que es una crónica histórica. Este es otro texto también histórico, porque es un texto del siglo XIX, concretamente fue redactado el año 1832 por Turner Tucker, y en él se habla de las condiciones en las que trabajan los obreros industriales en la ciudad de Manchester en esa época. A la hora de clasificar este texto podríamos decir que se trata de un estudio sociológico, de un ensayo sociológico. Aparece la fecha de publicación y el título de la obra de la que forma parte, que se llama Los efectos de los oficios, trabajos y profesiones y de las situaciones civiles y formas de vida sobre la salud y la longevidad. Este otro texto es de la misma época, también es del siglo XIX, de mediados del siglo XIX concretamente, y habla de un problema parecido, que son las condiciones de trabajo de los obreros industriales. Pero sin embargo tiene una naturaleza completamente diferente, ya que en este caso se trata no de un estudio sociológico, sino de una obra literaria.
en concreto la famosa obra de Charles Dickens, Tiempos difíciles. Este otro es un texto en el que se recogen palabras literales, al menos entrecomilladas, de Napoleón Bonaparte, pronunciadas en torno a 1816, en las cuales Napoleón hace algunas reflexiones sobre su visión de Europa. El texto ha sido recogido en un libro titulado Breve Historia de Europa, publicado por Carpentier y Lebrun, si bien no se indica la fecha de publicación de esta obra. Este último texto es un fragmento de una ley publicada en Alemania durante el periodo nazi del año 1936 sobre los matrimonios entre personas de diferente raza. Es un texto, por tanto, de naturaleza legal, de carácter legal. Bueno, hasta aquí esta serie de ejemplos. Hemos visto textos de época, textos actuales, textos de diferente naturaleza que van desde tratados de agronomía, crónicas, estudios sociológicos, obras literarias, textos legales, memorias, etc. Entre los textos que podemos presentaros para realizar prácticas, pues seguramente alguna de estas categorías encajará. Como ya os he dicho, para poder ver en detalle estos textos podéis descargaros las diapositivas en formato PDF si estáis interesados en verlos de manera más precisa.